estaba en contra de esta enseñanza. Pablo estaba en contra de esta enseñanza. Y la razón es porque no puede salvar. La ley nunca ha salvado a nadie. ¿Por qué tratar de poner un yugo de hierro sobre el cuello de las personas exigiéndoles cumplir un estándar que nadie ha alcanzado excepto Cristo? Cristo es el único que alguna vez cumplió la ley. Ahora mira el versículo 5. Pero se levantaron algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Ahora ve, estos eran algunos que habían creído. Eso no se dijo sobre la otra parte allí, pero ahora míralo en el versículo 5. Pero se levantaron algunos de la secta de los fariseos que habían creído, diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardaran la ley de Moisés. Y los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Así que más adelante Juan les está haciendo saber. Había algunos que, digamos, estaban entre nosotros y se fueron y dieron la impresión de que eran de los nuestros, pero no lo eran. Verás, hay mucha gente que ha asumido el manto de decir, yo soy un predicador. Yo soy el hombre de Dios. Verás, escucharás a mucha gente decir, ya sabes que hay una multitud de iglesias. Puede haber edificios y puede haber personas reunidas en esos edificios. Pero si nunca has confiado en Cristo como tu Salvador y solo en Él, no eres salvo. No eres un hijo de Dios. No has nacido de nuevo. Una iglesia solo está compuesta por individuos que son creyentes nacidos de nuevo. No hay otro tipo. Así que sin creyentes en Cristo, solo por gracia, no puede ser una iglesia. La Iglesia Católica no es una iglesia. Los testigos de Jehová no son una iglesia. Los adventistas del séptimo día no son una iglesia. Están robando de la palabra de Dios, pero no son oficiales. No creen en el mensaje que Cristo dio o que el apóstol Pablo predicó o en lo que está en las páginas de este libro. No es el Evangelio. Y no los reconozco como tales porque Dios no lo hace. Esa es solo mi humilde opinión. Ahora, cuando aquí se dice que todos se reunieron para considerar este asunto, ¿hay algo más que solo creer en Cristo? ¿Hay algo más aparte de confiar en el Señor para ir al cielo? ¿Tiene que hacer algo más un hombre? ¿Se requiere algo más? Y te sorprendería cuánta gente cree que sí, que lo hay. Y así la palabra de Dios, esa es mi prueba. Esta es mi evidencia. Yo uso la palabra de Dios como la evidencia para demostrarme a mí mismo que soy salvo. Voy al cielo cuando muera. Para mí esta es toda la evidencia que necesito. Fue suficiente hace 53 años y medio y nada ha cambiado desde entonces. No puedo cambiar la evidencia que está aquí mismo en este libro. Pero a veces hay personas que creen que hay más evidencia, que las evidencias están en tu vida. Entonces, si sabes que eres salvo por la evidencia de cómo vives por dentro, debido a esta nueva evidencia, pones tu confianza en esa evidencia. Y esta evidencia de cómo vives va a sobrepasar la evidencia que está en este libro. Ahora la gente sabrá que soy salvo. Y si no vivo correctamente, la evidencia dice que no soy salvo. Y eso sobrepasa lo que dice la palabra de Dios. Eso es herejía. Eso es herejía. Ahora noten en el versículo 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, hombres y hermanos, ¿saben qué? Hace ya bastante tiempo Dios escogió entre nosotros que los gentiles, por mi boca, oyeran la palabra del Evangelio y ¿qué hicieran? Eso era todo lo que tenían que hacer. Verán, lo que ellos decían era que había que hacer más. Tienes que vivir de otra manera. Cuando habla de ponerlos bajo la ley, quiere decir que hay que hacer la palabra o la ley, hay que hacerla. El Señor de tu vida. Hay algo más involucrado. No hay nada más involucrado afuera.
Sé que soy salvo porque la palabra de Dios dice que si creo en Cristo y confío en Él como mi Salvador, soy nacido de Dios. Y tengo vida eterna y voy al cielo. ¿Quiero que todos los hijos de Dios sirvan al Señor? Sí, sí quiero. Pero no quiero que nadie piense jamás que porque sirves a Dios, esa es la prueba de que eres salvo. Eso no es prueba. Esa es una evidencia que puede cambiar mañana. Y puede que mañana vivas de manera impía. Y entonces esa nueva evidencia cambiará si crees o no que eres salvo. Debes creer que eres salvo porque la palabra de Dios dice que lo soy si confío en Él. Y la palabra de Dios no ha cambiado. Y sé que soy salvo. Y nunca será alterada. Ahora simplemente mira lo que dice aquí en el versículo 10. Ahora bien, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo de hierro sobre el cuello de los discípulos? Lo que simplemente significa tratar que ellos hagan a Cristo Señor y amo de su vida. Eso es lo que la gente está haciendo hoy. Eso es lo que están enseñando. Está en tu radio un hombre que sale justo antes que yo, que es R.C. Sproul. Predica esa herejía. Y eso es exactamente lo que es. No es la verdad. No es la palabra de Dios. John MacArthur no enseña lo que yo estoy diciendo. Su evangelio no es mi evangelio. No es nuestro evangelio. No es el evangelio de este libro. Eso no son buenas noticias. Eso son malas noticias. Son malas noticias cuando tienes que intentar demostrar que eres salvo por tu vida. Esa evidencia que quieres usar será evidencia usada en tu contra. Yo sé que soy salvo porque soy salvo por gracia. No merezco ir al cielo. Nunca he merecido ir al cielo. No merezco ir al cielo hoy. Si no fuera por Jesucristo, Dios hecho carne, que vino a este mundo e hizo un pago por mis pecados, yo no iría al cielo. ¿Sirvo al Señor con todo mi corazón? ¿Lo amo? Sí, lo hago. Pero eso no es lo que me lleva al cielo, y eso no es la prueba de que soy salvo. Estaba igual de salvo antes de amarlo. Y antes de que yo comenzara a servir al Señor, estaba igual de salvo. Así que una vez que confías en Cristo como Salvador, eres su hijo. Eres su hijo para siempre. Pero quiero que veas esto, en el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pero creemos, versículo 11, creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, de igual manera que ellos. Los judíos y los gentiles son salvos exactamente de la misma manera, solo por la fe en lo que Cristo hizo. Y aún así vendrán falsos maestros que querrán añadir a eso y hacer que la seguridad de las personas no esté en lo que dice la palabra, sino en cómo viven. Y esa es la evidencia que está equivocada. Toma tu Biblia y acompáñame al libro de Mateo, capítulo 7. Y verás que había algunas personas que en realidad, verdaderamente, hicieron a Jesucristo el Señor y Salvador de sus vidas. Hicieron a Jesús el Señor de su vida y se fueron al infierno. Así que evidentemente lo conocían. Sabían acerca de él. Tenían que hacerlo. Y realizaron muchas obras maravillosas. Él era el Señor de su vida. Entonces, ¿qué pensaba Jesús acerca de aquellos que creían en la salvación por señorío? Él no quiere que lo hagas el Señor de tu vida para ser salvo. Él quiere que lo aceptes como tu Salvador. Necesitas un Salvador. No puedes vivir lo suficientemente bien como para salvarte a ti mismo. Necesitas un Salvador. Así que él dice, aquí en Mateo capítulo 7, mira el versículo 15. Mientras seguimos este pequeño hilo de pensamiento, él dice, cuídense de los falsos profetas. Ahora, ¿qué tiene de malo un falso profeta? Bueno, tiene un mensaje falso.
Bueno, ¿qué tiene de malo un mensaje falso? Bueno, la gente podría creerlo. ¿Pero qué pasa si la gente sí lo cree? Podría determinar su destino eterno. Podría significar el infierno. Ahora, ¿es importante? ¿Es importante lo que los predicadores le dicen a la gente sobre cómo ir al cielo? ¿Sabías que tendré que rendir cuentas a Dios por lo que le digo a la gente? Cuando yo digo Dios dijo, más vale que sea porque Dios realmente lo dijo. Porque si Dios no lo dijo, ¡ay de mí! Pero mira lo que él dice, versículo 15. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de oveja. Parecen tan inofensivos. Se ven igual que una oveja. Pero son lobos vestidos de oveja. ¿Por qué se ponen ropa de oveja? Ellos reciben. Tú piensas que son auténticos, son genuinos. Escucha, hay una multitud de predicadores en este viejo mundo que pueden predicar mucho mejor que yo. Usan la palabra de Dios y tal vez hasta la conozcan mejor. Pero no creo que haya un predicador allá afuera, en cualquier lugar, que tenga un mejor mensaje del Evangelio que el que yo tengo. Creo que lo que te estoy diciendo sobre cómo ir al cielo es la verdad. Es el Evangelio. Pero aquí hace una declaración en el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Aquí es donde pertenece este versículo. Por sus frutos los conoceréis. Así que deben tener algún fruto. Y el fruto son aquellos que les creen los falsos maestros. El falso maestro tiene un mensaje falso, pero obtuvo ese mensaje falso de los espíritus. Cuando dice en Juan capítulo 4, 1 Juan 4, probad los espíritus. Escucha lo que la gente está diciendo. Ahora bien, ¿eso concuerda con lo que dice la palabra de Dios? Y no puedes discernir el error si no conoces la verdad. Cuando Dios dijo, es por gracia, eso significa gracia. Y debo basar mi destino eterno en eso. Sobre eso recibí un regalo gratuito, punto, basado en lo que Cristo hizo por mí y lo que Él me dijo. El que cree en mí tiene vida eterna. Tengo vida eterna. ¿Cómo lo sé? ¿Dios lo dijo? ¿Qué prueba necesito mejor que esa? No es suficiente lo que dice Dios. No es suficiente lo que dice la palabra de Dios. Que tengo que dejar todo eso de lado y decir, bueno, la forma en que vivo mi vida anula esto y ahora sé que soy salvo. Eso es herejía. Eso es una vergüenza y una desgracia. Y mira lo que dice aquí. Por sus frutos los conoceréis. Mira el versículo 21. Esto es lo que decía su fruto. Su fruto dice, no todos, como Cristo está hablando aquí, dice, no todos. Los que me dicen, Señor, Señor, espera un momento, espera un momento, espera un momento. Tienes que aceptar, dicen, tienes que aceptar a Cristo como el Señor de tu vida. Bueno, ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron. Y nota que cada vez que hablan es sobre cómo vivieron para el Señor. Lo que hicieron para el Señor. Y dice, entrará en el reino de los cielos, pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál era su voluntad? ¿Qué dijo que debo hacer para ir al cielo? Bueno, ese es un tema diferente. Así que cuando lees allá en el Evangelio de Juan, él hace una declaración. Esta es la voluntad de Dios, que creas en aquel a quien él ha enviado. ¿Qué quiere Dios que haga para ir al cielo? Creer en aquel a quien él ha enviado. Bueno, este es el que vino en carne. Este era el Cristo, el que iba a hacer la propiciación por mis pecados, el pago por mis pecados. Así que cuando digo, ¿aceptarías el pago que Cristo hizo por ti? El pago es Cristo. Cristo fue mi pago. Observa lo que dice aquí. En el versículo 22, muchos me dirán en aquel día. Muchos. Ahora aquí hay una ilustración en los versículos 13 y 14 sobre muchos y pocos, ancho y estrecho.
Pero parece que va a haber muchísimas personas que han decidido que se van a salvar a sí mismas o que van a demostrar que son salvas por la manera en que viven. Ponen su confianza en sus obras y en lo que han hecho. Y al hacerlo, se colocan a sí mismos en esta categoría. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Lo hicieron para Él. Y en tu nombre lo hicieron para Él. Echar fuera demonios, y en tu nombre, por su honor y gloria, para Él hacer muchas obras maravillosas. Así que ahí está su evidencia de salvación. Así que si tienen esta evidencia, así es como deberían saber que son salvos. Él es el Señor de su vida, y tenían la evidencia para probarlo. Pero se les olvidó algo. No es a sus ojos donde se determina. Es a los ojos de Dios. Mis obras, buenas obras, ir a la iglesia y hacer, ya sabes, buenas acciones y dar dinero y orar, todas estas buenas acciones. Si eso no pudo salvarme, ¿por qué querría usar eso como evidencia para probar que soy salvo? ¿No son todas esas cosas que podemos hacer lo mismo que puede hacer un hombre perdido? ¿No puede un hombre perdido ir a la iglesia? ¿Puede un hombre perdido arreglar su vida? ¿Puede un hombre perdido leer la Biblia? ¿Puede un hombre perdido orar? ¿Puede un hombre perdido hacer todo lo que nosotros podemos hacer? ¿Es eso evidencia de que debe estar salvo? Y él no lo sabe. ¿Podrías entrar hoy a esta iglesia con un traje de 3 piezas y sentarte aquí a cantar las mismas canciones que cantamos nosotros? Debe ser una señal de que eres salvo. Digamos, soy ateo. Así que eso no prueba nada. Si amas al Señor, sí, creo que deberías vivir como si lo amaras. Pero no puedes usar eso como la evidencia de que eres salvo. Yo sé que soy salvo por lo que dice la palabra, pero ahora fíjate en lo que Él dijo a aquellos que lo habían hecho el Señor o el amo de su vida. Y dijeron, hemos hecho muchas obras maravillosas. Y esta era la evidencia para estas personas que escuchaban a falsos maestros. Así es como lo sabemos. ¿Sabes cómo sé que soy salvo? No tiene nada que ver con nada de lo que he hecho durante 53 años. O debería decir durante 71 años. Todo fue porque una noche en una sala baja confié en Cristo como mi Salvador. Yo confié en Él. Confié en Él. Entonces fui salvo y por eso todavía soy salvo. Y dentro de 100 años, por eso seguiré siendo salvo. Y nada antes. Después, nada más podría jamás cambiar eso. Dices, bueno, ¿qué pasa si sales de aquí y simplemente vives como el diablo? Bueno, si aún así llegara al cielo sería por gracia, ¿no es así? ¿No es así? Seguiría siendo gracia. Dices, bueno, tú no mereces eso. Tampoco merecías ser salvo. ¿Cuándo lo merezco? Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Por eso Él recibe todo el honor y toda la gloria. Estoy en contra de que la gente viva, ¿verdad? No. ¿Estoy en contra de que tengas a Cristo como dueño de tu vida? No. Solo si usas eso para demostrar que eres salvo. Porque cuando Él no es Señor y dueño de tu vida, tienes razones para dudar que eres salvo. Es mejor que descanses en lo que Cristo hizo, no en lo que haces tú. Y luego en el versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Maldad. Maldad es para esas personas que han hecho de Cristo el Señor y dueño de su vida, pero nunca confiaron en Él como su Salvador. Cuando quiero saber si alguien realmente es salvo o no, no le pregunto cómo está viviendo. Podría haber un borracho tirado en la cuneta, como he dicho antes, un borracho tirado en la cuneta. Y un hombre viene a la iglesia con un traje de 3 piezas. Tengo a este hombre limpio, lleva la Biblia bajo el brazo y tiene un traje de 3 piezas. Y hay un hombre borracho tirado en la cuneta. ¿A cuál de los dos debería creer que es salvo?
No conozco a ninguno de los dos. Tengo que averiguar en qué confías para ir al cielo. Si le pregunto a ese viejo borracho tirado en la cuneta, ¿en qué dependes para ir al cielo? Él dice, confío en que Cristo es mi Salvador y solo en Él. Creo que Él murió por mis pecados. Y le pregunto a este hombre con el traje de 3 piezas, él dice, línea. Voy a la iglesia todos los días y llevo una vida buena y limpia. Pago mis cuentas y amo a mi esposa y a mis hijos. Lo siento. Confiaré en que ese hombre es salvo y no en ese hombre con el traje de 3 piezas. No hay razón para que yo crea que este hombre es salvo, a menos que lo escuche decir, estoy confiando en Cristo como mi Salvador. Cristo murió por mis pecados. ¿Y cómo vive? Y ese hombre en la cuneta o este hombre que va a la iglesia, él está tan perdido como un perro de caza al final de un hueso de sopa. Podría decir que ahí hay un hombre salvo, pero un hombre rebelde, un hijo desobediente de Dios. Y Dios va a tener que disciplinarlo. Parece un trabajo bastante bueno. Y este hombre puede estar viviendo tan limpiamente como le sea posible. Y cuando muera, Cristo le dirá, apártate de mí, nunca te conocí. Mira, eres salvo solo porque confiaste en Él como tu Salvador. Esa es la mejor noticia del mundo. Eso es lo que la hace una buena noticia. Y por eso, al igual que los apóstoles, ellos no querían poner un yugo de hierro sobre los cuellos de los personas que creyeron en el Evangelio y que fueron salvas, y ahora les ponen ese yugo sobre sus cuellos para agobiarlas. Ahora tienes que hacer esto. Pero hay personas que están haciendo exactamente lo mismo hoy en día. Simplemente están poniendo el yugo de hierro. Tienes que ir a la iglesia y tienes que dar dinero y tienes que orar y tienes que hacer esto y arreglar tu vida y dejar estos pecados. Y esta ley no es diferente de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Y es igual de mala, igual de perversa. Y aún así hay personas que no tienen ni idea, no ven nada malo. Espero que realmente entiendas lo que estoy diciendo. Es un asunto de cielo o infierno. Afecta el Evangelio, las buenas noticias que le cuentas a otras personas. Quiero que cualquiera que vea esto por internet o lo escuche en la radio. Yo sé cómo ir al cielo porque finalmente escuché una presentación clara del Evangelio. Déjame mostrarte de qué se trata en caso de que nunca hayas visto esto antes. Notarás que tuve que conseguir una billetera más grande. Ya llegué a donde sé, ahora son muy buenos y tuve que conseguir algo más de pecado. Solo bromeaba, solo bromeaba. Esta mano nos representa a ti y a mí, y la billetera representa el pecado. Todos tenemos pecado en nosotros. Dios nos ama, pero Él odia nuestro pecado. Él nos ama. Pero pagar por el pecado es la separación eterna de Dios en el infierno. Y Dios dice que todos pecan. Así que todo el mundo está condenado. Y así, Dios dice que para ir al cielo tienes que ser perfecto, tan justo como Dios. Porque no hay pecado en el cielo. Y ninguno de nosotros califica. Y por este pecado no podemos entrar. Y Dios dice, tus buenas obras no pagan por el pecado. Puedes hacer todo tipo de buenas obras, pero no pagarán por el pecado. Así que esta mano representa a Jesucristo. Él es el Señor Dios en la carne. Mira, Él vivió una vida perfecta y justa. Yo no lo hice. Oh, ¿tú estás aquí? Por si no sabías dónde estabas, estás aquí conmigo. ¿Entiendes? Estás aquí conmigo. No estás aquí con Él, estás aquí conmigo. Cristo fue perfecto. Él vino a este mundo. Él no tenía que morir. Pero para mostrar cuánto amaba a su Padre, estuvo dispuesto a hacer algo que su Padre quería. Él envió a su Hijo para hacer el sacrificio por todos nuestros pecados. Y en lugar de que nosotros fuéramos al infierno, envió a su Hijo para tomar todos nuestros pecados y clavarlos en su cruz. Y Él los pagó y regresó de entre los muertos y dijo eso. Si tú y yo, si nosotros creemos que Él lo hizo por nosotros, Él pondría este pago en nuestra cuenta. Y nosotros podemos ir al cielo por lo que Él hizo. Yo no voy al cielo por lo que yo he hecho.
Y es una vergüenza y una desgracia que alguien quiera añadir algo a lo que Él ha hecho por nosotros. Yo sé que soy salvo. No quiero y no puede haber ninguna otra evidencia que necesite excepto esta evidencia aquí mismo. Esta es la prueba. Es toda la prueba que cualquiera necesita. Es lo que Él hizo. Es lo que Él dijo. Por lo tanto, sé que tengo vida eterna y sé que iré al cielo cuando muera. Todo es por lo que Cristo hizo por mí. No tengo que amarlo para ir al cielo, pero claro que lo amo. ¿Cuántos dirían ahora mismo no solo han confiado en Cristo como su Salvador, sino que podrían decir amo al Señor? Déjame ver tu mano. Está bien, déjalo. Ahora nadie puede obligarte a amarlo. Pero si dices lo amo, no puedes demostrar que lo amas. Sin servirle, sin amarnos los unos a los otros. Por eso es tan importante. Si estás viendo mi internet o aquí en el auditorio, entiende esto. Dios te ama. Cristo pagó por tus pecados. Todo lo que tienes que hacer para ir al cielo es que todo esté donde creas que Él lo hizo por ti. Estaba hablando con una señora esta mañana en un restaurante. Betty inició la conversación y me la pasa a mí. Lo siguiente que sabes es que hablé con ella y se lo expliqué. Y ella está parada allí con lágrimas en los ojos. Y ella entiende. Ella dice, sí, lo sé. Yo lo creo. Y no tardó mucho, pero solo para explicárselo. Tan fácil, tan simple. Porque tenemos un mensaje que podemos compartir con cualquiera, en cualquier momento. El Evangelio es una muy buena noticia. Oremos, ¿vale? Con la cabeza gacha y los ojos cerrados, y sin nadie mirando a su alrededor. Si nunca has confiado en Cristo como tu Salvador, si nunca lo has hecho, tal vez has hecho a Cristo el Señor y el dueño de tu vida, y quieres servirle con todo tu corazón. Bueno, te felicito por eso, pero no confíes en eso para llegar al cielo. No estoy en contra de que la gente vaya a la iglesia, viva correctamente y ame a su familia y todo eso. Esas son buenas cosas para hacer, pero no confíes en eso para llegar al cielo. Solo puedes ir al cielo aceptando a Cristo como tu Salvador, creyendo que Él murió y pagó por tus pecados. Y el Señor dice, si crees, Él lo hizo por ti. Él dijo que nunca te echará fuera y nunca te perderá. Y puedes saber que irás al cielo cuando mueras. Así que en este momento, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, confiarás en Cristo como tu Salvador, y si lo haces me gustaría orar por ti. Y levantes la mano. Levantar la mano no te salva. Solo me permite saber que lo que dije tuvo sentido para ti. Y dices, predicador, eso tuvo sentido para mí. Quiero saber que voy al cielo. Ahora mismo confío en Cristo como mi Salvador. Me gustaría que oraras por mí. Sí, que Dios te bendiga, hermano. ¿Puedes bajar la mano? ¿Alguien más? Muy rápido, solo levántala. Sí, que Dios le bendiga, Señor. ¿Alguien más? Si confías en Cristo ahora mismo, Él te salva ahora mismo y te da vida eterna. Si confías en Él ahora mismo, Él te da vida eterna. Nunca tendrás que hacerlo de nuevo. ¿Por qué? Porque Él no puede darte vida eterna 2 veces. Él nunca te echará fuera, nunca te perderá. Así es como puedes saber que vas al cielo. ¿Alguien más antes de que terminemos? ¿Alguien más dice, sí, eso tuvo sentido para mí? Quiero estar seguro de ir al cielo cuando muera. Padre nuestro, te damos muchas gracias por el regalo gratuito de la vida eterna. Y ayúdanos, Señor, como dijo Pablo, estoy puesto para la defensa del Evangelio. Bendice a cada uno, especialmente a aquellos que no entendieron y pusieron su confianza en ti, que se conviertan en tus hijos nacidos de Dios. Y nunca los echarás fuera ni los perderás. Gracias por esta iglesia y lo que representa. Para quienes nos ven por internet, ayúdenos a ser una bendición. En nombre de Cristo oramos. Amén.